Hola, soy Mauricio Chumaña, profesor del Colegio Técnico Ecuador, y en esta ocasión te vamos a hacer un tutorial sobre circuitos neumáticos. Bien, vamos a observar esto, ¿no? Muy importante, pero detrás de todo esto hay un sistema bastante complejo que yo quisiera que ustedes vayan entendiendo. Vamos nosotros a trabajar específicamente en lo que viene a ser el compresor. El compresor está conformado por un motor eléctrico y un motor, en este caso, similar estructura al motor de combustión. Importantísimo, ¿por qué? Porque el motor eléctrico dará movimiento al motor, en este caso a este motor llamado compresor, el mismo que va a aspirar todo el aire que se encuentra en el medio ambiente, todo. De hecho, hay impurezas, polvo, etcétera, etcétera, y humedad. Entonces, por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos procurar? Mantener un sistema de filtrado adecuado para que obviamente estas impurezas se queden ahí al inicio del compresor. Y por lo tanto, a través de esta cañería nosotros simplemente pasemos lo que es ahí. Una recomendación muy importante. Recuerden ustedes cambiar los filtros a tiempo y sobre todas las cosas revisen el nivel de aceite. ¿Por qué? El nivel de aceite determinará adecuadamente el funcionamiento del compresor y en este caso, cambiemos el aceite al tiempo establecido por el fabricante que permitirá mantener el tiempo de vida útil de nuestro compresor. Ahora vamos a conversar con ustedes específicamente por el grupo de control dentro de lo que es el funcionamiento del compresor. Tenemos lo que son los dos manómetros, el manómetro de presión en este caso del tanque y el manómetro de presión de trabajo. Es muy importante establecer bien este parámetro, ¿por qué? Porque recuerden que dentro del grupo, por ejemplo, de control que tenemos acá, vamos nosotros a encontrar una válvula de alivio. Es importantísimo que si la presión sube peligrosamente, esta válvula de alivio nosotros la podemos abrir mecánicamente, es decir, estirándole hacia atrás, obviamente se escuchará la descarga de presión. En los vehículos, por ejemplo, que utilizan sistemas neumáticos, esta válvula de alivio se encontrará en la parte inferior del tanque. Obviamente, es una válvula que está regulada y que automáticamente se abrirá. Aquí tenemos el dispositivo de encendido y apagado y lo que viene a ser en este caso el control de la presión para el trabajo. Si nosotros abrimos, por ejemplo, aquí la válvula, vamos a poder observar cómo en este caso el actuador va a funcionar. Entonces, es muy importante que usted controle, no relacione la presión del tanque con la presión de trabajo. ¿Por qué? Son dos presiones diferentes que se van a utilizar. De hecho, que se requieren obviamente presiones más bajas o muy bajas con respecto a la presión del tanque. ¿Sí? Entonces, bien, este punto es muy determinante porque, como mencionábamos, mantengamos adecuadamente lo que son nuestros manómetros y hay que limpiarlos, hay que calibrarlos y, de hecho, hay que mantener obviamente controlada lo que viene a ser la válvula de alivio porque será quien determine la vida útil, en este caso, del compresor y de los componentes de control. Ahora vamos con el grupo de mantenimiento. Como ustedes pueden observar, el grupo de mantenimiento está conformado por un filtro, en este caso, retenedor de humedad, lo que viene a ser un manómetro de presión y una válvula reguladora. Adicionalmente, en este caso, los grupos de mantenimiento que están bien estructurados van a tener en este caso un lubricante. Por eso se denomina FRL. Para lo cual nosotros tenemos también, por ejemplo, este tipo de en este caso de unidades de mantenimiento que no presentan lo que es el lubricante. Muy importante, ¿por qué? Porque de hecho aquí se van a retener todas las impurezas que obviamente, especialmente lo que es humedad, que se produjo por la condensación en este caso del aire. ¿Sí? Entonces, bien, nuevamente, ¿no? Retenedor de humedad, manómetro, regulador y en este caso lo que es lubricante. Muy importante, ¿para qué? Para mantener lo que son las válvulas y los actuadores en sistemas neumáticos. Esta es una unidad de mantenimiento simple, donde ustedes pueden observar el atrapador de humedad, el manómetro de presión y el regulador de la presión. ¿Sí? Entonces, de hecho, en este no podemos nosotros conseguir lo que viene a ser en este caso el lubricante para el resto de componentes. Ahora vamos a explicar sobre el grupo de control y mando. Recuerden ustedes que el grupo de control y mando está conformado por un sinnúmero de válvulas, pero antes de ello debemos nosotros entender qué tipo de válvula es la que estamos trabajando. Siempre en lo que se corresponde, por ejemplo, a la estructura de diagramas, por ejemplo, neumáticos, existe una simbología, por ejemplo, como es el caso. Tenemos, por ejemplo, como ustedes pueden observar, tenemos dos cuadritos aquí. Cada cuadro en la simbología representa las posiciones de las válvulas y de hecho las líneas que se encuentran al contorno de los cuadritos o de un cuadrito determinan en este caso las vías o el número de vías. Es decir, si nosotros interpretamos bien esta válvula, tenemos una válvula de 2 posiciones y 3 vías. Entonces es muy importante que establezcamos bien esto. ¿Para qué? Para el diseño de circuitos neumáticos. Entendiendo también, por ejemplo, que cada toma tiene obviamente específico un trabajo a realizar. Por ejemplo, la P sería la entrada de presión, la A sería el trabajo, obviamente, la salida de presión a través de la válvula y la R en este caso sería el retorno del aire cuando ya hayamos terminado de trabajar.
Es muy importante que usted establezca para que pueda relacionar los diferentes tipos de válvulas que va a utilizar ya como necesidad en la elaboración de circuitos neumáticos. Luego de haber analizado la estructura y características de la válvula por simbología, ahora vamos a ver una siguiente clasificación, que es en este caso el tipo de accionamiento. Recuerden ustedes que las válvulas se clasifican en accionamiento manual. ¿Qué significa eso? Significa que utilizaremos la mano para establecer su funcionamiento, como válvulas selectoras, válvulas tipo hongo, sí, del tipo pulsador también, válvulas de palanca, válvulas del tipo pulsador, que en este sentido son las válvulas que obviamente más se utilizan en el análisis y estructura de circuitos neumáticos. Bien, chicos, a continuación tenemos lo que son las válvulas específicamente neumáticas o de accionamiento neumático. Recuerden ustedes que claramente se especifica, en este caso, el tipo de válvula. Ojo, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Recuerden ustedes la simbología. Tenemos un grupo de válvulas neumáticas que de hecho, con la presión del aire, obviamente se establecerá su funcionamiento y el cambio obviamente de selección de la guía del aire. Una siguiente válvula es una válvula con asistencia electrónica. Como ustedes pueden apreciar, aquí vamos a tener dos componentes tipo relés, que en este sentido, al activarse electrónicamente, permiten en este caso el accionamiento de la válvula o su posición de reposo. ¿Sí? Hay un detalle muy importante que debemos establecer. Todas las válvulas tienen un dispositivo de entrada y en este caso un dispositivo de salida. Esta es una válvula en cambio mecánica. Cuidado, entendamos lo que es mecánica a diferencia de manual. Que esta requiere ¿qué? De una leva, requiere de un empuje mecánico, de un pistón, de un rodillo para poder actuar. Hoy lo estoy moviendo con la mano, pero de acuerdo a su estructura, esta es una válvula mecánica. Ahora vamos nosotros a observar cómo funcionan los actuadores. Recuerden que en el diseño, por ejemplo, de circuitos neumáticos, vamos a ocupar lo que es el compresor, el grupo de mantenimiento, sí, el grupo de control y los actuadores para que funcionen. En este caso, seleccionado una válvula que me sirve en este caso tipo perilla o selectora, me sirve en este caso para poder activar el cilindro de simple efecto. Veamos cómo funciona. Sí, entonces, como ustedes pueden apreciar a través de la válvula, nosotros hemos suministrado la presión de aire, por lo tanto, el aire lo que hace es empujar el émbolo hacia afuera. Si nosotros requerimos que este regrese, simplemente devolvemos la válvula a su posición de reposo, quitamos presión y por el resorte que tiene internamente regresará a su posición estable o de reposo. Ahora, hemos diseñado, por ejemplo, el accionamiento de un cilindro de doble efecto a través de dos válvulas. Miren, activamos, por ejemplo, la salida y con la otra válvula nosotros retornamos, obviamente, al cilindro. Es como nosotros vamos utilizando, o sea, de acuerdo a las características del circuito, ustedes pueden ir seleccionando el tipo de válvula, obviamente a elegir, o las válvulas que van a elegir de acuerdo al diagrama realizado. Bien, chicos, ya hemos visto en este caso el funcionamiento de los cilindros de simple y doble efecto, pero miren, muy importante en la parte automotriz. Hemos visto que, por ejemplo, en el campo automotriz, tanto el sistema de frenos como el sistema de suspensiones y otros sistemas que han adaptado y han adoptado, por ejemplo, sistemas neumáticos. Vamos a ver cómo funciona esta boya de suspensión, obviamente para poder observar cómo se produce, por ejemplo, al recibir la presión, cómo se produce su inflado. Miren, podemos apreciar que la boya se infló y de hecho retiene la presión. Es muy sencillo que si nosotros ocuparíamos las válvulas, podríamos controlar en este caso ¿qué? La altura y en este sentido el descenso de la válvula, permitiendo, por ejemplo, si fuera una carrocería grande, permitiendo la estabilidad de la misma. Son las aplicaciones que nosotros hemos podido observar, por ejemplo, con apertura de puertas, por ejemplo, en el sector industrial. Miren, esto es un brazo neumático, por ejemplo, esto puede aplicarse en lo que viene a ser, por ejemplo, ya las industrias, en empuje de cajas, etcétera, etcétera. Y en lo nuestro, que es, por ejemplo, en este caso, la utilización de boyas neumáticas, la apertura de puertas, por ejemplo, en la parte de la carrocería. De hecho, todo eso ha permitido que la neumática tenga una gran alternativa en lo que es la parte industrial. Vamos a finalizar ya lo que es este tutorial de neumática con dos recomendaciones muy importantes. La primera, siempre antes de empezar el trabajo con circuitos neumáticos, presionemos la parte inferior del filtro, ¿sí? En este caso, del atrapador de humedad. Con esto descargaríamos posibles presencias de ¿qué? De agua que se presente dentro de lo que es el funcionamiento del circuito neumático del compresor. Y una segunda recomendación y muy importante, ¿no? Muy importante. Para nosotros desconectar las mangueras, quitemos o cortamos la presión. 2. Sostenemos, por ejemplo, del anillo presionando hacia adentro y podemos nosotros retirar lo que es la manguera. ¿Esto permite qué? Permite no lastimar los seguros que tienen internamente, en este caso los conectores, y obviamente también al quitar la presión nos evitaremos problemas, por ejemplo, como la salida de presión hacia nuestro rostro, que posiblemente nos provoque algún problema, alguna lesión. Bien, entonces eso ha sido todo en este tutorial, chicos. Muchas gracias por la atención. Quien les habló, Mauricio Chumaña, profesor del Colegio Técnico Ecuador. Un gusto y nos veremos en un próximo tutorial. Sí, esperemos que nos sigan en las páginas del colegio. Saludos.